Muy bien, gracias, Vero. Bueno, muchachos, de verdad es un placer para mí estar acá con ustedes en ABA. Ya he tenido una experiencia previa con un grupo de Abamu relacionado a dar este tipo de contenido. Eh, para presentar un poco, mi nombre es Marco Rosales, tengo 24 años, soy egresado de la Red Lidera, también un poquito de secta por allí, como suele decirle estos espacios, pero estoy involucrado en el área de divulgación de información relacionada a tecnología, específicamente tecnología aplicada a la economía y las finanzas, que es precisamente un tema que vamos a tocar hoy. Un tema bastante interesante que les va a permitir a ustedes tener un scope un poco más amplio de qué es lo que implica realmente este tipo de tecnologías para el funcionamiento actual del mundo en relación a distintas áreas de crecimiento. Entonces, vamos a compartir la pantalla ahora para la presentación. Ok. Vamos a ver esto. Ok, buenísimo. Eh, quiero saber si me están viendo por acá la presentación. Perfecto, entonces. Ok. Eh, bueno, decidí llamarle a esta presentación el Internet del Valor porque es un nuevo concepto que se está generando en relación al Internet. Ya estamos pasando de la era de la información, de la era digital, a tener un nuevo tipo de Internet, que es el Internet del valor. Y prácticamente lo que trata de hacer o de implementar esta nueva forma de ver el Internet es precisamente entender que cada dato o cada información que se está haciendo en Internet, que se está publicando en Internet, tiene algún valor para alguien, tiene algún precio, incluso tiene alguna importancia para distintas entidades, instituciones, personas en común, indiferentemente, cualquier cosa que sea en Internet va a valer, ¿ok? Es prácticamente la, la teoría de este concepto, ¿no? ¿Y por qué está relacionado a blockchain? Bueno, porque precisamente blockchain es una tecnología relativamente nueva, no lleva más de 10 años. Eh, Ok, ya hago esto por acá, porque me dicen para dejar solamente la presentación. Ok, entonces, como les mencionaba, como les decía, blockchain tiene apenas 10 años en funcionamiento, ya vamos a explicar realmente cada concepto de esto para que cada uno de ustedes tenga un entendimiento bastante global de lo que implica todo esto, pero quédense primeramente con el concepto de Internet del valor, que es una nueva función, una nueva forma de ver el Internet a través de distintas tecnologías que están permitiendo que todo lo que hagamos en Internet tenga un significado muy importante. Entonces, para presentarme un poco, mi nombre es Marco, como les decía, mi nombre es Marco Rosales, soy licenciado en Comercio Internacional, egresado de la Red Lidera, me considero un investigador entusiasta de economía digital y actualmente soy coordinador de formación en Software, un emprendimiento venezolano que tiene más de 3 años en el mercado, que trata específicamente de desarrollo de aplicaciones y plataformas web para emprendedores en la actualidad. ¿Okay? Entonces, para ir iniciando realmente en el contenido de esta presentación, eh, realmente lo que sucede con la tecnología en la actualidad es algo impresionante. No hay que quitarle peso ni quitarle importancia a lo que está sucediendo. Y más bien hay que tratar de buscar la forma de involucrarnos más con la tecnología. ¿Por qué? Porque cada vez más la tecnología está abarcando cada espacio de interacción social. Esto implica que nuestro desarrollo está directamente vinculado a cómo la tecnología se está desarrollando. Por ende va a llegar un punto de inflexión que
nos va a hacer a nosotros empezar a tomar decisiones basadas netamente en la tecnología y no en otro factor. Por eso, dentro de la literatura, literatura científica relacionada a las tecnologías digitales, a las tecnologías, eh, las tecnologías enfocadas en el desarrollo humano, estamos en un punto de singularidad. Que la singularidad tecnológica implica que no va a haber espacio o no va a haber, digamos, lugar donde no existe un factor tecnológico. Y este es el punto más importante de esto, porque cada vez más se van a requerir habilidades, cada vez más se van a requerir conocimientos que estén relacionados al uso de las tecnologías y cómo las complementamos para desarrollar distintas áreas de crecimiento humano. Entonces, ya es normal que hoy día veamos que cualquier persona sepa desarrollar algún software en específico o incluso sean requisitos para empezar a trabajar en un área, porque ya realmente el trabajo, digamos, el trabajo fuerte o el trabajo a pulso, por decirlo de algún modo, que hace el ser humano ya es evidentemente ineficiente. Y solo parte a través de la tecnología lo que puede hacer realmente competitivo a los humanos de aquí en adelante. Entonces, este desarrollo que estamos viendo tiene digamos, un segmento o una categorización que la hemos visto en anteriores circunstancias, como las revoluciones industriales. Actualmente estamos pasando por la cuarta revolución industrial, que involucra, en general, la complementación o la integración de distintas tecnologías digitales en todos los factores que incluyen el ser humano. ¿Okay? No solamente hablamos de términos de comunicación o términos de, incluso a nivel de educación o de desarrollo de habilidades, sino que estamos hablando incluso en temas como medicina, estamos hablando en temas incluso de gobernanza, en temas económicos, como precisamente cae el tema del blockchain en este momento. Y estamos hablando de que los grandes factores, los grandes pilares que establecen el desarrollo humano o el desenvolvimiento de la raza humana están siendo permeados por la tecnología. Y el problema es que estas mismas, la velocidad en la cual se están desarrollando, han permitido que los humanos, o nosotros en general, veamos una clara diferencia en cómo se manejan las cosas a través de la tecnología y cómo lo estamos haciendo de la manera tradicional. Estos choques digamos, de interacción son los que eventualmente han traído o traerán, digamos, conflictos a niveles sociales, porque precisamente, por tratar algún punto, las políticas no están siendo o no están siendo implementadas a la misma velocidad que la tecnología está haciendo los cambios. Es más rápido la cantidad de cambios y evidentemente mucho mayor la cantidad de cambios que se están generando simplemente por la irrupción de la tecnología que las implicaciones o acciones políticas, económicas que tomen algunos gobiernos en el mundo. Entonces, esto es un tema bastante interesante que sí les permito que, o les hago un llamado para que hagan una profundización de esto, porque implica muchos esquemas o muchos sectores que la tecnología sin duda alguna ha cambiado y que nos está mostrando de alguna u otra manera cómo se puede realmente desenvolver el mundo, las sociedades, en función simplemente de el crecimiento tecnológico. ¿Okay? Entonces, lo interesante de esto es que precisamente la economía, en relación a la tecnología digital específicamente, también ha migrado y ha sido cambiada y ha sido modificada en su estructura. Algo que siempre me gusta recalcar es que hace poco menos de 30 años el mundo se movía a través del petróleo. Si bien con el hecho de ayer seguimos y vamos a seguir por un tiempo movilizados por esto, el hecho es que ahora hay otros factores que definen realmente cómo la economía se desenvuelve. Y es lo que ha generado lo que conocemos como el escenario de la economía digital, la economía de datos. Porque simplemente el hecho de que la gran mayoría de empresas estén relacionadas directamente al sector digital ha permitido que el crecimiento de las mismas haya sido de manera exponencial y ahora sean las plataformas de desarrollo de cualquier modelo de negocio. ¿Okay? Aquí en esta gráfica que pueden ver es todo lo que transcurre, por lo menos para el año 2019, todo lo que transcurre en un minuto en Internet.
Tenemos ejemplos por acá de que 1 millón de personas se loguean en Facebook. En Facebook, si lo vemos incluso de una manera medio abstracta, Facebook es una supranación, porque Facebook tiene su propio gentilicio, tiene su propia constitución, por decirlo así, que es sus términos de uso y sus términos de condiciones y uso. Y además tiene también una comunidad que son más de 2.000 millones de personas que conviven e interactúan directamente en esta plataforma. Por ende, se genera un escenario donde existen modelos de monetización, existen modelos de interacción directamente vinculados a un espacio digital. Por eso es que Facebook, a nivel de experimento social, ha sido algo que llama muchísimo la atención por la forma en que la gente interactúa con él. Tenemos por acá el caso de Twitter, 87.500 personas tuiteando en un minuto. En el caso de los correos, 188 millones de correos enviados en solamente un minuto. Esta cifra por acá que es importantísima, en promedio se gastan $1.000, casi $1.000, en un minuto en Internet. Y esto es lo interesante también de esto, porque precisamente el crecimiento de la economía digital ha sido fortalecido por las interacciones comerciales dentro del Internet. El e-commerce o el comercio electrónico es un área bastante importante y que, sin duda alguna, hoy representa un pilar importante de cualquier modelo de negocio. Es muy difícil que una empresa o una startup, un emprendimiento que están haciendo, no tenga en su mente generar su posicionamiento en Internet o generar su modelo de negocio a través de Internet. Porque precisamente los costos operativos que esto implica son exageradamente bajos en comparación a un modelo de negocio tradicional. Entonces, por esta razón, todo esto que ven acá es uno de los pilares importantes de lo que ha definido la economía en la actualidad. Porque la migración a la economía digital, sin duda alguna, es algo que vamos a seguir viendo en los próximos años y va a seguir mutando en los próximos años. ¿Okay? Entonces, algo que ha permeado en Internet, sin duda ha sido el tema de la confianza. Y esto es un factor clave porque también es lo que define la interacción en los procesos económicos, los procesos de intercambio de valor. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer una transacción o yo no puedo generar alguna relación con un ente, institución o persona si no parto de la confianza. Aunque no lo crean, la confianza realmente, a pesar de ser algo etéreo, algo que no es tangible, algo que no podemos tocar, es un factor que permea, que implica que las cosas se desarrollen de una buena forma. Porque nosotros, como nos relacionamos en función de nuestras creencias, de nuestras, digamos, costumbres, la confianza es lo que nos permite a nosotros generar interacciones de cualquier sentido. Sentido económico, sentido social, específicamente sentido político también. Y la tecnología precisamente busca generar estos espacios para que la confianza sea el principal factor donde tú te sientas involucrado. Por eso es que las distintas campañas que hacen muchas empresas buscan es llamar la atención del consumidor a través de la confianza más allá de cualquier otro factor, porque precisamente este es el factor que implica si tu modelo va a tener éxito o no. Si no confían en tu marca, si no confían en tu producto, si no confían en tu servicio, realmente es muy poco el alcance que vayas a tener aquí entonces. Por esta razón, en Internet, nuevamente partiendo del concepto de economía digital, la confianza va a seguir siendo ese factor importante que va a permitir que las relaciones de valor tengan un significado importante. Entonces, partiendo de este punto, y ya entrando en materia, la tecnología blockchain representa la infraestructura del nuevo Internet del valor. ¿Por qué? Ya vamos a ir hablando un poco más de los términos que involucran hablar de blockchain, pero sin duda alguna, el nuevo Internet que se está construyendo, que se pretende construir, teniendo en cuenta que esto sigue siendo una propuesta dentro del mundo digital, su estructura está basada en esta tecnología. Pero a ciencia cierta, y quizás algunos de ustedes ya haya escuchado de esto o haya digamos, escuchado en algún otro lado o leído un artículo de alguien hablando sobre las implicaciones de blockchain, Bitcoin, todo este tema que ha hecho bastante revuelo en los últimos años. ¿Qué es realmente blockchain? O
qué significa esta nueva tecnología. Pues bien, vamos a entrar al concepto general. Esto es un concepto basado, digamos, en la forma más simple de comprender blockchain, y es que blockchain o cadena de bloques, que es como también suele llamarse, es una base de datos distribuida y descentralizada que almacena un registro de activos y transacciones en una red P2P. ¿Okay? Voy poco a poco. Cuando me refiero a una red P2P, me refiero a una red person to person. Quiere decir donde no hay intermediarios en el proceso. Imagínense simplemente en un escenario analógico, no en digital, cuando ustedes literalmente van y le regalan algo a alguien sin que nadie envíe el regalo en el proceso. Tú estás haciendo allí una transacción P2P o estás interactuando de manera person to person, punto a punto, porque tú directamente estás entregándole ese regalo a esa persona. Este tipo de redes han sido muy famosas precisamente porque es una interacción directa con el usuario final. ¿Okay? Normalmente quienes generan este tipo de escenarios no las manejan, sino que simplemente plantean el escenario para que estas personas puedan interactuar de manera directa y yo solamente soy el árbitro en el juego. Entonces, cuando se refiere también a una base de datos distribuida y centralizada, podemos entender realmente cómo es la configuración o cómo se estructuran este tipo de redes. Voy a tratar de ponerme tan técnico en este tipo de cosas porque simplemente la idea es que ustedes tengan una imagen clara de cómo, de a qué se refiere cada uno de estos términos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de redes centralizadas es porque existe un único punto donde todas las demás partes están conectadas. Voy a poner un ejemplo. En estos momentos ustedes están conectados al Zoom de Avada, ¿ok? Que es el ente central. Por ende, todos ustedes están direccionados al servidor que tiene Avada actualmente. Eso sería un ejemplo claro de lo que es una red centralizada. Una red descentralizada es donde existen muchos puntos de conexión, ¿okay? Al cual cualquier persona puede interactuar. Y una red distribuida es aquella donde existen distintos nodos, que ya vamos a nombrar eso, distintos nodos o puntos de conexión en cada uno de su engranaje. ¿Okay? Entonces, por ahora quiero saber si hay alguna pregunta o algo para pues, continuar con este término, ya que este término es muy importante para poder seguir con el taller. ¿Me escuchan? Ok. Ok, esta pregunta está buena de Mariana López. Ok, si existen tres tipos de redes, ¿cómo un blockchain puede ser ambas a la vez? Perfecto. Fíjate que cuando hablo, ok, yo voy a explicar también la descentralizada. Perfecto. Fíjense que cuando hablo que blockchain es una base de datos distribuida y descentralizada, es precisamente porque comparte características de una red distribuida y una red descentralizada. Distribuida en el punto de que esa base de datos existe en cada una de las personas que está conectada a esa red. Y descentralizada porque ninguna de ellas posee, digamos, la potestad de ser dueño único de esa base de datos. Supongamos que en este momento, si estuviésemos en un salón de clases, yo les entrego a todos ustedes una hoja con una cantidad de datos en ella, digamos, datos como, no sé, el número de cédula y el nombre de cada uno de ustedes. Se los entrego y cada uno tiene una copia de eso. ¿Okay? En general, nadie es dueño de esa lista porque cada uno la tiene. Eso ya explicaría el sistema distribuido, el sistema descentralizado. ¿Vale? Y distribuido porque precisamente todos en ese espacio tienen la copia de esa base de datos. Por ende, si alguno quiere cambiar alguna información de esa base de datos, todos nos daremos cuenta porque todos tenemos la misma copia y la misma información. ¿Quedó claro ese punto? Ok, vamos a ver. Fíjense. Vamos con el ejemplo, ¿okay? Vamos a tratar de, o sea, la idea con blockchain es tratar de entender de una manera gráfica cómo funciona esto. Precisamente es un tema complejo y trato de llevarlo a lo más básico posible.
Supongamos que ustedes, ¿ok? Estamos en un salón de clases. Estamos en un salón de clases y yo les entrego a ustedes, a cada uno de ustedes, una hoja, ¿ok? Con una información. ¿Qué información es esa? El nombre, apellido y cédula de cada uno de ustedes, ¿ok? Se las entrego por igual. Al yo entregarle eso por igual, se supone que yo estoy distribuyendo el mismo contenido, la misma información a través de ustedes, ¿ok? Entonces, ahí está la propiedad distribuida, porque cada uno de ustedes tiene la misma información en el mismo momento y en el mismo espacio donde se empezó a suministrar. Cuando hablamos de descentralizado es porque como cada uno de ustedes tiene precisamente esa información en el mismo momento, en el mismo espacio, eh, pero en el mismo lugar, ninguno de ustedes es dueño de la información, porque a fin de cuentas todos las tienen. Por ende, si alguien desea tener una información distinta o desea tener una información, o sea, cambiar la información que fue suministrada al inicio, todos nos daríamos cuenta porque todos poseemos la información. Por ende, nadie tiene como que la autoridad de cambiar la información o de tener una información distinta a la que ya teníamos, porque, nuevamente, todos estamos sincronizados en un momento específico para tener la misma información. ¿Quedó claro allí? Ok, perfecto. Entonces, nuevamente, vamos a seguir y al final podemos hacer otra dinámica para poder entender esto, Víctor, sin ningún problema. Entonces, entendiendo bien que estas son las tres formas de cómo las redes en general se han creado, hay unos ejemplos que quizás les puedan dar una imagen más clara. Un ejemplo de una red P2P, que normalmente las redes P2P o person to person, punto a punto, como lo quieren llamar, suelen estar relacionadas a servicios de información, de servicios de información digital sin necesidad de acceder a un servidor. Voy a explicar mejor a esto. No sé si alguno ha tenido la oportunidad, yo porque soy, digamos, creo que poco mayor que ustedes, pero yo en un momento llegué a usar Ares. Creo que fue la primera red P2P que llegué a usar. En Ares, tú buscabas un término y alguien en otra parte del mundo estaba conectado a esa red y te suministraba ese archivo que tú estabas buscando. Por ejemplo, si yo quería buscar en ese momento el CD de Blink 182, yo buscaba en Ares y alguien que tuviese el CD de Blink conectado a la red me lo iba a enviar. ¿Okay? Fíjense que en ese proceso nunca estoy tocando ni los servidores, ni un servidor, ni un lugar central de Ares, porque Ares no tiene un servidor central. Ares lo que está haciendo es conectar a personas en el mundo para la transferencia de archivos. ¿Ok? Tenemos el caso de Torrent, algunos de ustedes que quizás haya descargado en Torrent. Precisamente es esto, las redes Torrent son conexiones de puntos o nodos en todas partes del mundo donde personas comparten archivos. ¿Ok? Incluso si lo quieren ver así, alguno que haya usado Ares, a veces cuando buscábamos algo y lo descargábamos, nos salía algo que no era. ¿Por qué? Porque ni siquiera Ares tiene la potestad de verificar o modificar que el tipo de archivo que tú estás buscando es incorrecto. Porque esa no es su función. La función de Ares es simplemente nuevamente conectar a personas para que puedan tener una conexión directa person to person para conseguir archivos. Torrent igualmente, y Wikipedia creo que es uno de los ejemplos más grandes de esto. Wikipedia es una red gigante a nivel mundial que se basa simplemente en el consenso, y esto es una palabra que vamos a estar usando más adelante, en el consenso de lo que es la información. Si alguien decide cambiar algo en Wikipedia, todos los editores de Wikipedia en el mundo van a darse cuenta de que esa información no es real, porque ellos tienen una copia en su computadora de lo que es la información que están modificando. Si no se llega al consenso de que esa información es real, Wikipedia la va a eliminar o posteriormente la va a editar. ¿Okay? Esto es un ejemplo más o menos de lo que solemos hacer con redes P2P día a día para que tengamos realmente un entendimiento de esto de una forma mucho más gráfica. Entonces, hablando de blockchain o cadena de bloques, ella posee, digamos, tres aspectos importantes dentro de su funcionamiento. Estos tres aspectos definen, digamos, la filosofía de por qué esta tecnología fue creada o implementada
para unos proyectos en específico. La primera que podemos empezar a hablar es la descentralización. La descentralización es un concepto un poco complicado de materializarlo, pero si lo entendemos nuevamente con la estructura de las redes, vamos a tener una imagen más clara de esto. La descentralización en blockchain permite que nadie tenga la potestad de establecer, digamos, condiciones, límites, o tenga la potestad de cambiar la información que allí se está registrando. ¿Okay? Además de eso, le permite tener, digamos, una especie de gobernanza, por decirlo así, donde nadie tiene el control total de la red o de la información, sino que simplemente a través del consenso y que todas las partes estén de acuerdo, o la mayoría de ellas estén de acuerdo, se puede generar algún cambio. Vamos al ejemplo nuevamente del salón de clases con la información que les di. Si alguien quiere cambiar esa información que está allí en ese documento, tendría que ponerse de acuerdo con todos los participantes del salón para llegar a un acuerdo y decir, mira, vamos a cambiar la información que está allí. ¿Okay? Entonces, a través de esa categoría o de esa característica, permite tener una... Uy, hay un micrófono por ahí sonando. Ajá. Entonces, esa particularidad o esa característica de blockchain es una de las más importantes y es la que ha definido la naturaleza de este sector, de las propuestas descentralizadas que buscan simplemente es quitar o disminuir en gran medida la capacidad que tienen algunas empresas, algunas instituciones en tener el control o poder de distintas plataformas o servicios en general. Esto lo que busca simplemente generar una democratización, si lo queremos ver así, de los servicios en general. ¿Okay? Entonces, la transparencia. ¿Por qué blockchain es transparente? Nuevamente al ejemplo del salón. Cada uno de nosotros tenemos la misma información en esa hoja. Si yo quiero ver la información de esa hoja, cualquiera de ustedes puede decir, mira, esta es la información que está ahí, todos nuevamente a través del proceso descentralizado, van a estar de acuerdo porque es la misma información que ustedes tienen. ¿Okay? La transparencia es importante en este tipo de iniciativas porque busca a través de la confianza, nuevamente, que lo que se esté haciendo allí sea de valor. ¿Okay? Y que ese valor pueda ser simplemente pueda ser evidenciado a través de la transparencia que tengan sus procesos, la importancia de la información que esté registrada, o X elemento que permita simplemente entender lo que está sucediendo. ¿Okay? El último factor que tiene, o la última característica que tiene blockchain es la inmutabilidad. Una propiedad inmutable es que no puede ser cambiada. ¿Okay? Si yo quiero cambiar algo, nuevamente tengo que llegar al consenso, y si el consenso no llega, eso no va a ser cambiado. Entonces, supongamos que en vez de registrar en el documento que les di a todos, en vez de registrar nombre, cédula y nombre, apellido y cédula, yo quisiera agregarle la edad. Si yo a esa base de datos le quiero agregar edad, tendría que llegar a un consenso con ustedes, con todo el grupo que les suministra la información, para decirles, mira, ahora vamos a agregar la información de la edad. Si llegamos a ese acuerdo, perfecto, se genera un nuevo requisito, una nueva entrada a la base de datos, pero si no, simplemente no va a llegar a ningún lado esa propuesta. ¿Hasta acá todo claro? Ok. Perfecto, entonces. Ok, vamos a tratar de ver blockchain de una forma mucho más gráfica. ¿Ok? ¿Por qué se le da el nombre de cadena de bloques? Se le da el nombre de cadena de bloques porque, digamos que son bloques de información, tal cual como lo ven en la imagen, bloques de información que están conectados entre sí. ¿Ok? Cada uno de manera cronológica. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, así hasta llegar a los que actualmente se producen en las distintas blockchains que existen. Pero, ¿qué es lo que permite que estos bloques de información sean valiosos, o sean capaces de significar esa infraestructura de un nuevo Internet? Primero, podemos ver que en este bloque, ¿okay? Vamos a suponer que este fue el primer bloque que se generó cuando yo les di la información a ustedes. ¿Okay? ¿Qué contiene ese bloque? Ese bloque contiene la información de
nombre, apellido y cédula de cada uno de los participantes que están en la red. ¿Okay? Lo que llamamos acá el hash, que ya ese término lo vamos a ver con más calma, igualmente no hay mucha premura con esto. Lo que se llama el hash, que es una función netamente de la criptografía, nuevamente no hay que profundizar tanto en eso, es una función de la criptografía. El hash podemos verlo como la identidad o la cédula del bloque. ¿Okay? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que este es el bloque 1, que este es el bloque 2 y que este es el bloque 3? Para poder, por ejemplo, si yo quiero conocer la identidad del bloque 2, tendría que saber que está después del 1 y antes del 3. ¿Y cómo yo sé eso? ¿Cómo yo sé que ese bloque va allí y es correcto que esté allí? Porque tengo que ver su hash, su identidad. Su identidad está directamente relacionada a la identidad anterior, a la identidad del bloque anterior. Por ejemplo, si es el número 2, su hash evidentemente va a ser el número 2, pero para poder verificarlo, evidentemente tengo que haber visto el bloque anterior y ver el bloque que se está construyendo a partir de él. Más fácil incluso. Los bloques están conectados de manera cronológica por su identidad. Con el ejemplo que tenemos acá, el 1, 2 y 3, el número que vemos aquí arriba, 1, 2 y 3, es precisamente la identidad de ese bloque. Y lo descubres haciendo un proceso, nuevamente, un proceso computacional importante que permite que él tenga su propia identidad dentro de todo este sistema. ¿Okay? Entonces, simple. La manera de ver esto es que es un conjunto de datos sincronizados entre sí a través del tiempo y que cada dato que está en ella es único. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esto, nuevamente el hash, es lo que permite que cada dato que esté allí sea verificado y sea único. Vamos a verlo incluso hasta más profundo con esto. Esto fue un pequeño experimento que hice ayer, haciendo la presentación para ustedes, donde se explica más o menos el proceso de hash, ¿okay? Que es un proceso nuevamente de verificación de información. Es un proceso criptográfico que la gran mayoría de aplicaciones que usamos diariamente lo tienen. ¿Okay? Por ejemplo, WhatsApp, cuando te dice que sus mensajes son encriptados, es porque posee un código criptográfico que lo hace imposible detectar o analizar por cualquier, programa que quiera vulnerar la seguridad de WhatsApp. ¿Okay? Entonces, como les comentaba en la lámina anterior, para que vean un poco la forma de cómo blockchain se estructura, el hash que posee cada bloque de ellos es la información encriptada. ¿Okay? Entonces, fíjense que acá puse aprendiendo con de blockchain en ABA, y esta fue el hash que me salió, usando un código específico que se llama SHA-256. Nuevamente no tiene tanta importancia por ahora, pero es importante que tenga más o menos el concepto general. ¿Qué significa esto? Que esta información precisa que está aquí se convirtió en este código y ya está segura y está encriptada, y para yo saber qué dice este código tendría que ser el proceso a la inversa, que eso es bastante difícil, ¿okay? Que se trata precisamente de encriptar las cosas. Es muy fácil encriptarla, pero si no conoces, digamos, el código con el cual se encriptó, no vas a saber realmente nunca qué dice esta gran línea de código, ¿no? o este gran cifrado. Fíjense que utilicé como diferencia, usé la B de blockchain en minúscula. En el siguiente texto que convertí en código criptográfico, utilicé la B mayúscula. Y fíjense que desde el inicio ya el código es diferente. Este empezaba por C5 y este ahora empieza por 0E. ¿Okay? Incluso si voy más abajo, aprendiendo de blockchain con ABA, donde puse ABA en minúscula, no me maté por eso, empieza de una manera distinta. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Okay? Que toda la información que está registrada en estos bloques siempre va a ser única, y si no compagina con el resto de bloques que ya tienen una red, esa información no va a ser correcta. Por ejemplo, el cambio que estoy haciendo acá es nuevamente parecido al cambio que les planteaba en el ejemplo de que si yo quería añadirle la edad a la base de datos. Si yo cambio un elemento, así sea una minúscula, un punto dentro de la información no va a ser la misma para el resto de las redes. Por ende, esa información no es viable que se introduzca a la red, sino que va a ser totalmente rechazada. ¿Okay?
¿Alguna duda hasta ahora? Sé que esto es una de las partes más complejas. Buenísimo. Perfecto. Ok, entonces, nuevamente, lo que les he hablado todo este tiempo de forma bastante puntual es lo que se conoce dentro de este ecosistema como la firma digital y la marca de tiempo. ¿Qué es la firma digital y la marca de tiempo? La firma digital es el hash o la identidad de la información o el bloque de información que posee blockchain. ¿Okay? Cada bloque posee su propia identidad digital, la cual está vinculada evidentemente con el contexto donde se está haciendo. Está vinculada con el bloque anterior y va a estar vinculada con el bloque siguiente. Y la marca de tiempo es lo que permite saber en qué momento específico de la historia se registró esa información. ¿Okay? Si yo quiero ir, por ejemplo, a la blockchain de Bitcoin, que ya vamos a hablar de eso, y quiero ver el bloque número 1, tengo que ir entonces atrás en el tiempo para saber dónde se registró y va a ser en el 2009. ¿Okay? Voy a ver que por ahí ya empezó a hacerse el primer bloque y tiene su identidad, que es el hash número tal, va a ser un número gigante, y va a tener su marca de tiempo, que va a ser en el día, hora, año, momento específico. ¿Ok? Te respondo esa pregunta inmediatamente. En cuanto tenga los bloques necesitan internet. Sí, o sea, normalmente este tipo de cosas, o sea, este tipo de redes, evidentemente sí necesitan internet porque tienen que ser vinculadas y tienen que ser actualizadas en tiempo real. Entonces, cada información que yo esté montando, cada información que se esté generando en esa red, se va a vincular directamente a través de internet. Eso va a funcionar así precisamente por cómo está diseñada este tipo de redes. Igualmente, pongamos un caso de que alguna red no tenga internet, igual la red va a seguir actualizándose. ¿Okay? Gracias por dejar. Ok, y ya, exactamente. Gracias. Lo de la plataforma especial ya te lo voy a ir respondiendo. ¿Okay? Que lo vamos a ir viendo justamente en la otra, en las próximas láminas. ¿Ok? Entonces, por aquí me tienen otra pregunta, también la voy a responder a medida que vamos avanzando, porque precisamente está vinculada al contenido que está siguiendo. Ok, sigamos entonces. ¿Qué significa todo esto de lo que les acabo de comentar? Que esa estructura, o digamos esa modalidad de registro de información que plantea blockchain, ha permitido que muchas personas, o muchas personas en el ámbito de la tecnología, entiendan que con esto se está generando un tipo de Internet distinto, ¿ok? Donde la información pueda ser verificada y pueda ser analizada en tiempo real y que existe un consenso sobre la información que está registrada. Si arriba yo les mencioné que todo este entorno depende de la confianza, blockchain precisamente lo que busca es que no dependamos de la confianza. No es contradictorio lo que estoy planteando, sino es que blockchain en sí lo que busca es suplantar la necesidad de confiar en las partes que existen en Internet. Porque eso es un factor que limita o, digamos, entorpece también las interacciones comerciales, las interacciones de valor. Porque el problema no es que yo necesariamente tenga que confiar en la otra parte que me está vendiendo, que me está haciendo me está ofreciendo un servicio, que me está ofreciendo alguna información, sino que realmente el problema es que no existe un sistema que se encargue de, digamos, verificar y analizar todo ese tipo de información y que no permita que yo pueda ser susceptible a casos como estafa, a casos como robo de identidad, por ejemplo, que sucede mucho en Internet, sino que todo esté verificado, ¿okay? Y que no existe una forma de que yo pueda estar vulnerado con información en Internet, sino que ya todo está registrado y asegurado mediante blockchain y su proceso criptográfico. ¿Okay? Entonces lo que busca simplemente blockchain es no ser un tercero de confianza, porque hasta ahora, ¿cómo se había manejado esto? Que exista un tercero en el proceso de interacción, que es el que se encarga de identificar, de verificar la información, de analizarla, de registrarla y todo este hecho. Lo que sucede con este caso es que ese tercero de confianza va a ser susceptible a casos como corrupción, va a ser susceptible a
digamos, a negligencia, o sea, es susceptible a cualquier, digamos, escenario donde el ser humano falla. ¿Ok? Lo que plantea blockchain es que eliminemos esa confianza a ese tercero y confiamos en que el sistema funcione. ¿Ok? El sistema generado por blockchain funciona. Ok, aquí Oscar me hace una pregunta. Sí, no, seguridad. Precisamente, ¿ok? Precisamente lo que tú planteas es que yo en vez de depositar la confianza en un tercero, simplemente el sistema en sí es tan funcional que no necesito pensar en la confianza. Simplemente ya el sistema funciona, está programado para que funcione. Y no hay forma de ser vulnerado, que ya se lo voy a explicar en el caso de Bitcoin, no hay forma de que sea vulnerado para que este no pueda funcionar. Nuevamente, me desligo, me desprendo de la confianza en un tercero y simplemente entiendo que el sistema, por ejemplo, un sistema basado en blockchain, puede funcionar de una manera mucho más amplia. ¿Okay? Sí dependes de la confianza a cierto punto, pero no estás ligado completamente a él, sino que te estás desprendiendo un poco de él. ¿Okay? Entonces, para poder ver esto de una forma más clara, Oscar, para que lo tengas allí presente, podemos ver el primer caso de uso de blockchain. ¿Okay? El primer caso de uso de blockchain precisamente fue en un elemento de gran importancia para las sociedades, un elemento de vital relevancia para nuestro día a día, que fue el dinero. El dinero incluso hoy día la gente no suele tener bastante claro qué es el dinero. O sea, y es una pregunta que parece simple, pero si la analizas entendiendo un poquito de teoría económica, teoría monetaria, es muy difícil que alguien te sepa dar una respuesta clara de lo que es el dinero. Y muchachos, sencillamente el dinero, si lo queremos ver de una forma súper pragmática y súper abstracta de todo esto, el dinero es un instrumento. Es sencillamente un instrumento. Un instrumento que utilizamos para intercambiar. ¿Okay? Para yo poder, por ejemplo, cuando pasamos de sociedades del trueque a sociedades basadas en la moneda, es porque necesitábamos un instrumento que fuese mucho más preciso para intercambiar cosas. Pero ese instrumento nunca se reflejó en una moneda, un billete, un teléfono que permite hacer unas transacciones por allá. O sea, nunca se estableció un criterio de lo que es realmente un instrumento que fuese mejor o peor dinero. Hay, digamos, características que definen qué instrumento funciona mejor como dinero por su liquidez, digamos, su reserva de valor, entre otras cosas que son netamente teoría monetaria, pero nunca se estableció una forma final de lo que es el dinero. O sea, si para mí, el día de hoy, yo quiero, precisamente contigo, Oscar, si yo quiero hacer un intercambio comercial contigo, yo te ofrezco mi teléfono por, no sé, tu laptop, si tú aceptas esa transacción, el teléfono en este caso está actuando como el instrumento de intercambio, porque yo te estoy ofreciendo esto a cambio tu, de tu computadora, en este caso. Entonces, ahí el dinero estuvo en forma de teléfono y cumplió su función, que simplemente realizar el intercambio sin ningún problema. Entonces, ¿por qué este fue un elemento importante para cambiar, que fue susceptible a cambios de blockchain? Bueno, precisamente porque en el escenario, en el contexto específico, donde blockchain apareció, que fue en el año 2008, en 2008 apareció en Internet, en 2009 lo vimos en funcionamiento, fue a través de la crisis inmobiliaria de 2008. ¿Okay? Este evento significó un hecho muy importante para el mundo en general. Primero porque el mundo entendió digamos, la complejidad que existe en el sistema financiero a nivel mundial. Nuevamente, no voy a tratar de profundizar en esto, sino la idea y el impacto que generó en las personas. La gente empezó a desconfiar de lo que realmente se hacía en el sistema financiero, pero también desconfío entonces de las medidas tomadas por los gobiernos en aquel momento. ¿Okay? ¿Qué generó realmente esta crisis? Esta crisis generó, más allá del tema económico y del impacto financiero que todavía muchos países se están resintiendo de esa crisis, generó, creo que una de las crisis más importantes porque ha desarrollado todo este tipo de iniciativas, y es que generó la crisis de la confianza a las instituciones. ¿Okay?
Y esto es un elemento muy importante, muchachos, porque es un elemento que nos define a nosotros como generación, tanto si somos millennials o somos generación Z, nos define como generación porque nosotros sí valoramos, o valoramos, digamos, en mayor medida, las relaciones de valor, las relaciones de confianza. Si algo, un elemento o una entidad no me es confiable, yo voy a dejar de usar y voy a dejar de interactuar con ese sistema. ¿Por qué esto es un elemento muy importante, además de lo que implica no confiar en las instituciones? Precisamente porque nuestra generación, tanto millennials como generación Z, representan casi el 50% de la población mundial. Y todo esto implica que de aquí en adelante cualquier propuesta que se haga en función de la sostenibilidad, en función de la gobernabilidad, en función del crecimiento económico en unos años, va a ser o tiene que ser enfocada en función de ese 50% que está siendo hoy día el que está llevando las riendas del mundo y que en unos 10 años vamos a ser la masa productiva global del mundo. Entonces, aquí es donde vienen los choques generacionales, aquí es donde vienen los conflictos ideológicos, aquí es donde vienen precisamente los cambios que estamos viendo. Incluso hoy, mediante la crisis del coronavirus, estos cambios son mucho más palpables porque precisamente cada día más se está demostrando las ineficiencias que poseen los sistemas tradicionales. ¿Okay? Nuevamente, esto suena un poco anárquico, sí suena un poco controvertido, pero es precisamente un cambio generacional que está sucediendo y los cambios generacionales están siempre se han relacionado de esta forma, porque no suelen ser muy amenos, sino que tienden a tener cierto nivel de conflicto en el proceso. ¿Okay? Entonces, la crisis de 2008, como les decía, representó, digamos, ese cambio de paradigma total para el mundo dentro de los próximos años, que hoy seguimos viendo parte de esto. ¿Okay? ¿Y de qué forma blockchain cambió el dinero? A través de Bitcoin. Bitcoin, que seguramente lo han escuchado por ahí, Bitcoin es, digamos, el primer producto de blockchain relacionado netamente al ámbito económico-financiero. ¿Okay? Porque Bitcoin representa, o podemos entenderlo así, como la evolución del dinero dentro del Internet. ¿Okay? Nuevamente, si tenemos que el Internet, como lo vimos anteriormente, si el Internet hoy por hoy está representando la vía o el escenario o el mercado global más grande del mundo, evidentemente necesitaba una moneda, necesitaba un dinero que funcionara, un instrumento de intercambio de valor que funcionara como el Internet funciona. El Internet en sí es una red descentralizada, nadie es dueño del Internet. Las empresas que te proveen servicios a ti de Internet son intermediarias para que tú puedas acceder a la conectividad, pero en general Internet es descentralizado, es una red descentralizada. Y los productos que se establecen en la web son precisamente productos generados de la red madre que es Internet. ¿Okay? Entonces, Bitcoin como tal, como les decía, es la reinvención del dinero es la reinvención del dinero como instrumento general de intercambio de valores en entornos digitales, porque representa hasta el momento una de las formas más, digamos, más adecuadas, entre comillas, porque esto todavía sigue siendo puesto a prueba cada día, sigue siendo una de las maneras más adecuadas de un dinero que funcione para el Internet sin necesidad de intermediarios en el proceso. Pero ¿cómo es esto posible? Entendiendo que Bitcoin representa la primera criptomoneda, ¿okay? Y este concepto nace a través de su aplicación con blockchain, una criptomoneda es un activo digital totalmente descentralizado y protegido por criptografía. Nuevamente, ¿cómo es posible que el dinero pueda hacer esto? O pueda tener estas características. ¿O por qué Bitcoin realmente es considerado dinero? ¿Por qué las criptomonedas son consideradas dinero si el concepto que tenemos de dinero es totalmente distinto? Nuevamente, la teoría económica nunca plantea la forma final del dinero. Es más, hay distintos autores, distintas escuelas dentro de la teoría económica, como lo es la escuela austriaca, que eso, si les interesa, podemos hablar con detalle de eso más adelante. Establece que no es necesario entidades como el Banco Central, imagínense. Si una escuela ya desde hace bastantes años generó estos planteamientos para entender lo que es el dinero, porque es una de las teorías más complicadas dentro de la economía,
solamente tiene que tener características esenciales de lo que es el dinero, que es simplemente que tenga el resguardo de valor, que sea un medio de intercambio y que pueda ser algo que tenga una medida una medida contable, o sea, que yo pueda dividir esa moneda en distintas fracciones. Todas esas tres características es lo que definen lo que es el dinero. Y esas características precisamente son las que comparte Bitcoin como moneda, porque, nuevamente, tiene reserva de valor porque la gente cree y la usa, eso genera ya un valor intrínseco dentro de la moneda. Es medio de intercambio porque funciona en plataformas P2P, cualquier persona puede interactuar con Bitcoin directamente. Y tercero, Bitcoin es divisible en 8 dígitos, que ya lo vamos a ver un poco más tarde. Pero nuevamente, en general, lo que está transformando blockchain a través de Bitcoin en relación al dinero es que el dinero sea programable, sea un dinero descentralizado. ¿Y a qué me refiero con programable? La realidad con Bitcoin es que su protocolo, o digamos su red, ya está programada para funcionar hasta el fin de los tiempos, hasta el día que funcione Bitcoin, o que decidamos dejar de usar Bitcoin, que es precisamente lo que podría suceder, que en vez de extinguirse Bitcoin como tal, es que la gente deje de usarlo. ¿Okay? Entonces, que hay una pregunta interesante. Si el Bitcoin no se respalda en ninguna entidad financiera, ¿cómo está respaldado? Bueno, la primera forma de entender esto es que el dinero que usamos tradicionalmente tampoco está respaldado. ¿Okay? Eso no define el valor del dinero. El valor del dinero, nuevamente, como Oscar lo mencionó en unos comentarios arriba, es la confianza. O sea, cuando yo hablo del dólar, por ejemplo, yo no estoy confiando en que está respaldado por los lingotes de oro de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, sino que simplemente yo estoy confiando en la economía de Estados Unidos y que por eso su moneda de intercambio es valiosa. ¿Ok? Nuevamente, yo no estoy confiando en lo que la respalda, porque a fin de cuentas las monedas fiduciarias, que son la gran mayoría de todas las monedas de los países, no está respaldada en un activo físico, sino que está respaldada nuevamente en la confianza. ¿Y qué les da a las personas la confianza? Se lo da netamente la estabilidad económica o la estabilidad gubernamental institucional que provee esa entidad. Por aquí otra pregunta de Víctor: ¿qué rige el valor de la criptomoneda en la ley de oferta y demanda? Ok, hay que entender dos cosas, ¿ok? Una cosa es valor, ¿ok? Y otra cosa es precio. ¿Okay? Esta es la principal barrera para poder entender por qué Bitcoin es valioso. El valor es algo intangible, ¿ok? Tú le das el valor a las cosas en función de cómo tú lo percibes. Sé que suena abstracto, pero créanme que esto es netamente teoría económica. Si el día de mañana, incluso lo pueden ver hoy, si algo el día de mañana tiene más valor que puede incidir directamente en su precio, es porque hay un contexto específico que está haciendo que eso sea así. Por ejemplo, no sé si vieron las noticias durante todo este problema que sucede con el coronavirus, que creo que fue en Australia o en Estados Unidos, no recuerdo bien, que un rollo de papel de baño llegó a costar $1000. Eso es precisamente porque en ese momento, una creencia también un poco generada por el pánico, la gente salió corriendo a buscar papel de baño y su precio se elevó tanto porque la demanda evidentemente era mayor y la oferta no. Pero en general, la gente en ese momento, en ese contexto, creía que el papel de baño valía más que cualquier otra cosa y lo compraban por toneladas. Entonces, nuevamente, el valor sí incide en el precio, pero el valor no es lo mismo que el precio. Si hoy el Bitcoin vale X cantidad de dinero, o su precio es X cantidad de dinero, que sería, en términos correctos sería cuesta tanta cantidad de dinero, su valor está netamente respaldado en su funcionalidad. ¿Okay? Que ya la vamos a ver con más detalle. Aquí la última pregunta: ¿cómo se genera el Bitcoin en el momento de entrar en su uso de manera? Eso ya lo vamos a ver. Ángel, queda pendiente aquí, que en las próximas láminas ya eso lo estoy explicando. Entonces, aclarado el punto de lo que es valor y precio, y que el valor incide en el precio de las cosas, dependiendo de cómo las personas lo vean, vamos a ver entonces algunas características de Bitcoin. Primero que nada, que esto es un hecho bastante curioso, y que le da, digamos, también un poco de filosofía a todo este rollo, es que la identidad del creador de Bitcoin todavía es desconocida. Nadie sabe a ciencia cierta quién creó Bitcoin, quién creó
quien creó blockchain en general. Ambos nacieron en un momento, pero no son lo mismo. ¿Okay? Blockchain, digamos, es la base donde está construida Bitcoin, y Bitcoin es una red que pertenece a blockchain. Ya lo vamos a ver con más detalle porque sé que es medio complejo. Pero entonces, la identidad de Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que se usó para crear esta propuesta, todavía es desconocida, no se sabe si es una mujer, un hombre o un grupo de personas. El hecho es que este factor le ha dado mucha, digamos, una narrativa interesante a Bitcoin, porque se ha generado de que es una propuesta hecha a partir de la necesidad que tenía las personas en aquel momento de tener una forma distinta de ver el dinero que no lo maneja. Aquí Mariana me pregunta, entonces, ¿quién maneja blockchain? Nadie maneja blockchain. Nuevamente, como les dije en el ejemplo del salón, a fin de cuentas, todos tenemos la misma información, todos somos esa red en ese momento, y nadie tiene la potestad de decir qué se va a hacer allí, sino que se hacen propuestas y se hacen cambios. Si los cambios no llegan por el consenso, entonces no se hace ningún cambio. A eso me refiero cuando algo es descentralizado, de que nadie tiene la potestad de manejarlo. Esa es la diferencia, por ejemplo. Por ejemplo, Facebook o Google tienen su CEO, su junta directiva, que ellos manejan entonces y deciden cómo va a funcionar su producto, que son las distintas aplicaciones que tiene Google Facebook. Ellos sí tienen un poder de decisión allí, pero en una red blockchain esto no sucede, sino que a través del consenso es que se generan los cambios. ¿Okay? Entonces seguimos por acá. Bitcoin funciona en una red P2P, nuevamente una red punto a punto. Los costos de transacción son menores. ¿Okay? Aquí me quiero detener en este punto porque precisamente esto es una de las digamos, características que siempre se ha buscado en Internet, que es cada día disminuir los costos de transacción de las cosas. ¿Por qué? Porque quizás nosotros no lo vemos el día a día, pero para yo poder descargar un archivo de cualquier lugar, aunque no lo esté viendo, ese archivo tiene un costo, y ese costo es el costo del servidor o de donde está alojado esa información. Lo siento. Exactamente, los costos de transacción dependen directamente de quién te esté dando la información, quién te está suministrando el servicio. Por ejemplo, si yo quiero descargar un archivo de cualquier lado, aunque no lo vea, yo estoy pagando de alguna otra forma el precio, porque quizás yo estoy viendo publicidad, quizás yo estoy viendo, haciendo los procesos de verificación que tienen algunas páginas, como el tema de los chatbots, perdón, de los chatbots no, de verificar si eres un bot o no. O sea, de alguna otra forma hay un costo asociado a tener información en Internet, que quizás nosotros no lo vemos, pero existe para que sea rentable. Nuevamente están los costos de servidores, están los costos de conectividad, una cantidad de costos que no lo vemos a diario, pero que existen. Y estos costos realmente reflejan un proceso importante dentro de la estructura de costos de cualquier iniciativa. ¿Qué se trata de hacer con Bitcoin? ¿O qué trata de implementar Bitcoin? Reducir lo más posible los costos de transacción entre personas cuando quieren enviar dinero. Por ejemplo, hablemos de las remesas, que en Venezuela hoy por hoy son un tema muy importante y que significan una vía de ingreso para muchas personas. En general, a nivel global, la media de costo por enviar dinero de cualquier parte del mundo está alrededor del 7%. ¿Okay? Ese costo general, evidentemente, es variable dependiendo de cada país. Yo he visto casos de personas que cobran envíos de remesa a Venezuela y tienen un 10% o un 15% de costo de transacción. Eso es mucho dinero que se pierde ahí. De hecho, en general, el mundo, año por año, pierde entre 400 millones de dólares a 700 millones de dólares solo el costo de transacción en el mercado de las remesas. Y esto es un costo muy alto que muchos países quizás no tienen la forma de cómo costear. Y que a fin de cuentas, si entendemos que las remesas funcionan como el sustento para muchas personas en muchas partes del mundo, su beneficio se disminuye simplemente porque no hay una estructura que permita que esos costos sean menores. ¿Qué establece Bitcoin? Precisamente como beneficio de una red punto a punto, que esos costos sean menores.
Porque yo con Bitcoin yo puedo transferirle a una persona en Indonesia y el costo de transacción va a ser exageradamente menor que en relación que si hago esa transacción en una plataforma normal, como puede ser PayPal o puede ser un servicio de envío de remesas. ¿Okay? Entonces, este punto es uno de los más importantes que Bitcoin trae a la mesa porque demuestra que de alguna u otra forma, si generamos una red digital basada en dinero programable, yo puedo bajar los costos de transacción. ¿Okay? Por acá tenemos también que Bitcoin es anónimo. La red Bitcoin no te pide ni tu número de cédula ni tu verificación, no te pide absolutamente nada para poder utilizarlo. Por ende, tú tienes una especie de anonimato porque lo único que necesitas es una dirección relacionada a Bitcoin, que son una serie de números que ya vamos a ver. ¿Okay? Por acá dice que tiene alcance universal, y es porque el alcance de Bitcoin es tan amplio como lo es el Internet. Si el Internet actualmente está creo que, si mal no recuerdo, el 53-55% de la población mundial posee acceso a Internet, Bitcoin va a ser tan amplio como lo es entonces el acceso al Internet, porque es el único requisito que tiene. ¿Okay? Entonces, por último, tenemos que Bitcoin no posee límites o condiciones en su uso, y esta es la principal característica que quise destacar, porque lo único que necesitas para usar Bitcoin es tener Internet. Incluso si no tienes algún teléfono o no tienes algún computador, fácilmente puedes utilizar Bitcoin. ¿Okay? Existen las formas para hacerlo precisamente porque la red está diseñada para eso. Sin embargo, evidentemente, para poder, digamos, hacer que los cambios sean verificables en la red, necesitas allí sí tener conectividad a Internet. ¿Okay? Hasta el momento hay una pregunta. ¿Otra pregunta por allí? Ok. Ok, buenísimo. Entonces, si ya entendimos cómo funciona blockchain, que blockchain posee sus características específicas, hay que ver entonces cómo funciona Bitcoin. ¿Okay? Y Bitcoin, como les dije, posee su propio funcionamiento que ya está programado para funcionar así hasta que Bitcoin genere. Aquí David pide cómo se genera Bitcoin, aquí vamos con esto. Lo que entendemos como protocolo Bitcoin, ¿okay? Es la forma en cómo esta moneda va a funcionar dentro de la red. ¿Okay? Por eso es que se le llama dinero programable, porque ya está programado en todos sus aspectos. Evidentemente aquí hay muchos temas de teoría de juegos, hay matemáticas muy aplicadas, muy avanzadas y muy aplicadas a estos términos, a este proyecto, porque el nivel de programación que tiene esta moneda realmente es algo increíble. Entonces, hablemos entonces. Una de sus características dentro del protocolo es que los bloques se generan cada 10 minutos. Quiere decir entonces que esos bloques de información que vimos, recuerden tener esa imagen en la cabeza, esos bloques concatenados que vimos anteriormente, se van a generar cada 10 minutos. ¿Okay? O sea, cada información cada información que se genere en Bitcoin, en la red Bitcoin, se va a verificar y se va, digamos, a acoplar cada 10 minutos. Proof of Work, ya les voy a explicar esto más en detalle, pero esto es la forma en cómo las partes dentro de Bitcoin llegan a un consenso. ¿Okay? El tamaño de los bloques de Bitcoin, digamos, de la información que se rescata en Bitcoin, tiene un tamaño de 1 megabyte. Esto no le pare mucho, porque realmente para efectos de esta charla no tiene mucha importancia. Pero aquí sí me voy a detener un poco, y es con la oferta monetaria limitada. Bitcoin está programado para que se generen 21 millones de Bitcoin en toda su historia. ¿Okay? Él ya posee un sistema monetario, o sea, ya posee su propia política monetaria. Su política monetaria es precisamente una moneda con oferta limitada. ¿Qué significa que sea oferta limitada? Que, en teoría, es una moneda que no sufre de inflación. ¿Por qué? Porque a diferencia de las monedas fiduciarias, la política monetaria que ellos implementan en medio de los países está basada en un incentivo mediante la inflación. Eso, nuevamente, no entra en función de esto, pero es para que tengamos una idea de por qué la gente le llama tanto la atención Bitcoin. Esos 21 millones a ser limitados quiere decir que no se van a generar más allí, por ende, el valor que va a tener en el tiempo va a ser precisamente el que vaya adquiriendo a través de que más personas lo vayan utilizando.
no va a ser incentivado ni por inflación, no va a ser incentivado ni por un tema de consumo, sino simplemente por cómo las personas lo utilizan. 21 millones suena poco, pero hay que entender que su otra característica es que Bitcoin es divisible entre 8 decimales. Yo puedo transar 0,00001 Bitcoin en la red, que su unidad se llama Satoshi realmente, y puedo intercambiar esa cantidad dentro de la red sin ningún problema. ¿Okay? O sea que mientras más se usa la moneda, más aumenta su valor. En teoría, es la teoría aplicada a Bitcoin, y es que mientras más personas se vayan uniendo a la red, tengan mayor interacción, más valor va a adquirir, porque más personas van a querer entonces tener Bitcoin, por ende, ley de oferta y demanda aplicable en esta, su precio va a tender hacia la alza. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos por acá también es que la dificultad de la red es adaptable. Nuevamente, esto lo vamos a ver con más detalle por acá. Entonces, como les comentaba arriba, una de las características de Bitcoin es su protocolo de consenso, que lo vemos por acá, que es el Proof of Work o prueba de trabajo. El Proof of Work, digamos, para no entrar en tanto tecnicismo, es el proceso en conseguir el hash o conseguir la identidad del bloque que estamos buscando en la red. Por ejemplo, volvemos a la lámina de arriba, donde estaban los tres bloques concatenados. Para que un bloque sea agregado, ¿okay? El proceso de minería, que posiblemente habrán escuchado personas hablando de minar bitcoins, el proceso de minería se basa a través del consenso con Proof of Work, o prueba de trabajo, es buscar la identidad del bloque que está saliendo. O sea, buscar el hash, buscar ese numerito especial que identifica qué bloque es este, ¿okay? Y a dónde va a ir ese bloque. Ese proceso consta en la verificación de las transacciones. En este caso, la información que está dentro del bloque no es cédula o nombre y apellido como habíamos usado en el ejemplo, sino que en este caso es las transacciones que se realizan en la red. ¿Okay? Cuando ese bloque de 1 megabyte, como vimos, se llena, el proceso siguiente es que se descubra qué identidad tiene ese bloque, cómo se llama ese bloque. ¿Okay? Pónganse ustedes que ese bloque va a ser el bloque número 3, como lo vimos arriba. Entonces, para yo descubrir que ese bloque es el número 3, tengo que verificar toda la blockchain, tengo que verificar la información que está haciendo en ese momento, y a través de un problema matemático, que es lo que te hace la red, para descubrir la identidad de ese bloque, es que vas entonces a descubrir el número de ese bloque. ¿Okay? Véanlo así como una búsqueda de identidad de cada información que está allí. La diferencia es que en vez de yo verificar todas las transacciones, lo que hago al final es verificar la identidad del bloque. ¿Okay? Entonces, si el bloque es número, si esta cantidad de transacciones, pónganse ustedes, se hicieron 10 transacciones en 10 minutos. ¿Okay? Esas transacciones se van a acoplar a un nuevo bloque que todavía no tiene identidad. La identidad tengo que descubrirlo como minero, o en este caso las maquinitas que se encargan de hacer eso. Entonces, cuando yo descubro ese bloque, el bloque se agrega a la red, lo que por consiguiente establece la distribución de nuevos bitcoins a la red. Fíjense que cuando hablo de bitcoin en general, o bitcoin con B mayúscula, hablo de la red, su protocolo. Cuando hablo de bitcoin pequeño me refiero a la moneda. ¿Por qué se hace el símil de que bitcoin, de que se mina bitcoin o que se hace la minería de bitcoin? Porque bitcoin ya al estar programado y su oferta estar programada a lo largo del tiempo, técnicamente yo no estoy creando más bitcoins, yo estoy descubriendo los bitcoins que están en la red. Y esos bitcoins los descubro cuando genero un bloque. Cuando un nuevo bloque es añadido a la red, la moneda o el protocolo de la red emite una cantidad de bitcoins a la red para que mantenga su flujo monetario. ¿Okay? Nuevamente, sé que esto fue un poco complejo, pero la idea es entender que la regulación, como me preguntaba David, de cómo se generan los bitcoins, es precisamente bajo este concepto. Los mineros, aquellas personas que deciden invertir en equipos de minería, es porque desean buscar rentabilidad en el proceso de verificar transacciones. Un minero recibe un incentivo por verificar transacciones, pero además por descubrir un bloque en la red. Cuando ese bloque es descubierto, ese minero se gana la recompensa de los bitcoins nuevos que se emiten en la red. ¿Ok?
¿Ok? Entonces, el último punto sería el consenso que se logra a través de hash o identidad no bloque, como lo mencionamos. ¿Cuándo o cómo, o sea, relaciona la pregunta que me hicieron anteriormente, entonces, ¿quién maneja blockchain? La blockchain, y en este caso la blockchain de Bitcoin, no la maneja nadie, sino que todas las personas que pertenecen a la red, la única forma de que la misma siga en funcionamiento es a través del consenso. Si alguien está, digamos, alguien que hizo trampa, quiere meter un bloque que no es el correcto en la red en ese momento, ese bloque no se va a añadir y por consiguiente esa persona va a perder la oportunidad de tener un incentivo por lo que la red te está proveyendo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esto es uno de los puntos más rígidos de Bitcoin. Ok. Entonces tengo que levantar la mano. Ok. Si nadie mina Bitcoin, esta desaparece. Uy. Si nadie mina Bitcoin, esta desaparece. En teoría, dejaría de funcionar. ¿Okay? Si todos nos salimos de la red, y la red básicamente se basa en verificar transacciones y verificar nuevos bloques, técnicamente dejaría de funcionar, o sea, no tendría funcionamiento. Porque esta depende del poder computacional o digamos la capacidad de cómputo que cada equipo de minería le provee a la red, y evidentemente si esta no existe, la red tampoco existiría. Esto es lo que hace la red fuerte, o sea, esto es lo que hace la red invulnerable a hackeos. O sea, incluso se considera que la blockchain de Bitcoin es una de las blockchains más fuertes en la actualidad, porque primero es la que tiene más tiempo, desde 2009, y segundo, es la que tiene mayor cantidad de gente involucrada. Ahorita no recuerdo la cantidad de personas que están involucradas en la red Bitcoin, pero toda esta capacidad de cómputo, toda esta fuerza computacional que está en esta red es la que la hace totalmente invulnerable. ¿Okay? Entonces, ¿por qué no debería existir la minería si esta actividad genera ganancias? No, no entendí esa pregunta, Víctor. Si quieres planteármela un poquito mejor. Ajá. Vamos a responder esta pregunta que está interesante con el término de la legalidad de la minería, Mariana, ya estamos terminando, tranquilos, para seguir con el taller. Lo que sucedió en Venezuela con respecto a la minería fue un conflicto evidentemente generado por temas de corrupción que sabemos que existe. El problema con la minería en Venezuela no es que fuese legal, sino que no estaba regulado. ¿Okay? Por ende, el argumento, digamos, de mecanismos policiales o de investigación, cuando iban a quitarte tus máquinas, que eso sí sucedió, un hecho bastante lamentable que sucedió en 2017 y 2016, el argumento que utilizaban estas entidades era que el consumo de energía que estabas utilizando no era de consumo doméstico, sino era un consumo industrial, porque esto sí hay que tenerlo en cuenta, las máquinas de minería consumen mucha electricidad. Entonces, ese era el argumento que utilizaban estas instituciones para, digamos, sancionarte, pero nuevamente lo que sucedía al final es que te quitaban las máquinas y bueno, sabes, ya todo lo que pasó con eso. Pero en general no, pero en líneas generales no es ilegal, solo que no existía un marco de regulación hasta que en el 2018 el gobierno nacional, bueno, decidió sacar una especie de regulación relacionada al término de la economía basada en criptomonedas, porque tenía su proyecto del petro en función de esto. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar un poquito. Espero que te haya respondido la pregunta, Mariana. Cualquier cosita me la dejas por allí. Por acá tenemos entonces ¿cómo es entonces ese proceso que les dije? Nuevamente, yo lo que trato de hacer con esto, es simplemente dejarles a ustedes una imagen clara de cómo es este proceso. ¿Okay?
Cuando alguien hace una transacción en Bitcoin, más o menos este es, digamos, el step by step, o el paso a paso de lo que sucede. Cuando alguien decide enviar una transacción a Bitcoin, la transacción sale a la red y se va acoplando a un nuevo bloque. La transacción aquí todavía no está verificada, pero el protocolo ya establece que por tiempo, nuevamente la marca de tiempo establece que va a estar registrada en el bloque que se está generando en ese momento. La transacción es emitida a la red, ¿ok? La verifican los mineros, pasa por acá, la verifican todos los mineros que están en el proceso, se añade la red al bloque y nuevamente, y tu transacción está totalmente validada. Ahora, con los bloques el proceso es el mismo, porque precisamente, como les decía, los mineros lo que hacen es verificar transacciones y verificar bloques. ¿Ok? Un bloque, supongamos que ya han pasado 10 minutos y ya están las transacciones completas en ese momento. Entonces, este bloque que posee n cantidad de transacciones es emitido a la red, los mineros van a ver la red, van a ver el bloque y van a decidir qué tipo de bloque es. Aquel que logre verificarlo primero es el que va a poder añadirlo a la cadena completa y es el que va a recibir su incentivo, que serían las monedas que se están emitiendo en la red. Eso me pregunta de cuándo tarda este proceso. En teoría, este proceso de transacción tarda entre unos 10 minutos. ¿Okay? ¿Qué sucede? A pesar de los 10 años que ha sucedido con Bitcoin y que pueda parecer que 10 minutos es mucho en comparación a lo que tardan las propuestas como Visa o Mastercard, que son los principales procesadores de pagos en el mundo, hay muchas iniciativas que están trabajando actualmente en generar, digamos, otros escenarios para que las transacciones en Bitcoin sean inmediatas. ¿Qué sucede también? Bitcoin también ha perdido un poco no es que lo ha perdido, la gente lo ha utilizado en otro sentido, al ser más utilizado como mecanismo de especulación, o sea, como inversión, más allá de ser un mecanismo de pago. ¿Okay? Sin embargo, esto sigue siendo parte del uso que tú le das al dinero. El dinero tú lo usas de la manera en la cual tú prefieres. Pero aquellos que están involucrados en el trabajo de la red Bitcoin están buscando la manera en que las transacciones de Bitcoin evidentemente sean mucho más rápidas. Esto simplemente para que les quede curiosidad. Existe algo que se llama Lightning Network, que es, digamos, pueden verlo así, pueden verlo como una aplicación externa de la blockchain de Bitcoin para que las transacciones pequeñas, que sean, digamos, menos de $2.000, por decirlo así, esas transacciones puedan realizarse de manera instantánea, que no tengan que pasar tanto tiempo de verificación. Esto evidentemente lo que hace es que distribuye ese proceso de verificación a otra red, que sería el Lightning Network, y después se añade a la red global. Es una medida bastante inteligente a nivel digamos, de procesos de computación, porque nuevamente distribuye el proceso de red y distribuye también el tiempo de verificación de las transacciones. ¿Okay? Entonces, quédense con esta imagen también, porque precisamente cuando ustedes el día de mañana van a hacer alguna transacción en Bitcoin, que ojalá puedan hacerla, este es más o menos el proceso que lleva de trasfondo. ¿Okay? Puede ser que blockchain entonces el registro de todo precisamente, Víctor, blockchain es el registro general, el registro completo de todas las transacciones que suceden en Bitcoin a lo largo del tiempo. Si la blockchain de Bitcoin tiene más de 10 años, evidentemente es la que tiene mayor cantidad de información. ¿Okay? Entonces, ¿cómo uno interactúa con Bitcoin directamente a nivel de transacciones? Bueno, lo hace a través de las wallets o billeteras digitales, que son simplemente un software encargado de resguardar y administrar la cantidad de criptomonedas que posees. Estas mismas funcionan bajo la modalidad de llave pública y llave privada, que es más o menos como funcionan los bancos también, de que para tú poder validar alguna transacción o validar algún proceso, tienes que ponerle un PIN o ponerle algo que te identifique que tú eres el que está validando la información, algo que solamente tú conoces. En este caso, la llave pública sería como tu dirección de banco, y tu llave privada sería el PIN o la clave que estás utilizando para verificar transacciones. ¿Okay? Entonces, esto es más o menos una imagen de cómo son las wallets de criptomonedas. ¿Son seguras? Sí, son precisamente seguras. Y además que también lo que plantea el uso de criptomonedas es que la responsabilidad está totalmente de la mano del usuario. ¿Okay? Y ese es el punto de la descentralización.
lo que establece que algo sea descentralizado es que tú tienes la mayor capacidad tanto de usarla de manera correcta como de usarla incorrectamente. Por ejemplo, si tú te equivocas el día de mañana haciendo una transacción en Bitcoin y se la envías a una dirección que no es de la que querías enviar, lamentablemente esa transacción se firma y se hace viable en la red. No tienes posibilidad de hacer un reembolso o hacer o digamos, de hacer retroceder ese cambio. Porque toda la información que se genera en Bitcoin y en la red blockchain no puede ser modificada. ¿Okay? Entonces, evidentemente, esto es un descargo de responsabilidad directamente al usuario. Y muchas empresas lo que han tratado es que ese proceso sea lo más ameno posible, que todas las personas puedan realmente tener un entendimiento no tan estropeado a la hora de utilizar Bitcoin. Pero, por ejemplo, cuando tú abres una cuenta bancaria, para que el banco administre tu dinero y administre los fondos que tú tienes, porque tú estás dejándole al banco cierta capacidad de responsabilidad para que el día de mañana, si algo sucede, él pueda responder en favor tuyo. Para eliminar esto obligatoriamente una máquina, no puede ser la computadora. Necesitas una máquina porque ya las computadoras quedaron atrás hace años en el proceso de minería. Al principio sí puedes usar cualquier computadora, también hay video para eso, pero actualmente ya existen equipos especializados y por eso es que hoy día el término el espacio de las criptomonedas es una industria más allá de una actividad extracurricular. Entonces, como les decía, esto es una imagen de una wallet en particular. Esta, por ejemplo, tiene compatibilidad con varias criptomonedas, no solamente con Bitcoin, tiene Ether, Bitcoin Cash, etc. Eso después lo pueden ver con más calma. Tiene sus características, como, bueno, ahí ves tu balance, el valor en cripto incluida, escaneo QR, portafolio, entre otras cosas. Nuevamente, el tipo de transacciones, como les dije, más o menos son así. El tipo de interacción es enviar, recibir, copiar dirección e historial de transacciones. Entonces, si logran ver por acá, no sé si lo pueden ver algunos, esto que ven acá abajo, esta serie de números que dice from y to, o sea, desde ahí para, son las direcciones Bitcoin. ¿Okay? Son direcciones, números gigantes, casi iguales que el código que les mostré de ABA al inicio. Entonces, actualmente Bitcoin se ha masificado en su uso, se ha masificado en su popularidad, pero por ha llegado que muchísimas empresas han visto interés en ampliarse hacia este mundo y tenerlo también como un canal extra de monetización para hacer transacciones por esa vía. Si vamos por acá, tenemos a Dell, Amazon, incluso el Partido Republicano de Estados Unidos también ha recibido donaciones en Bitcoin, la inmobiliaria Remax, en fin, hay una cantidad de empresas gigantes en todo el mundo que creen en la tecnología detrás de Bitcoin, creen en Bitcoin como moneda de intercambio, como tecnología en general, tienen una gran convicción con Bitcoin y les ha permitido entonces ser partícipe de este ecosistema. Sin embargo, bueno, Bitcoin todavía sigue en sus primeros años. Sé que 10 años puede ser mucho para nosotros, pero dentro de cambios tan significativos como estos, o sea, realmente no representan tanto. Y todavía, digamos, su market cap o su cantidad de mercado todavía no es tan amplio. Cuando vemos acá, todos estos son activos financieros que se transan en el mundo, o los más importantes. Y más que Bitcoin representa el más bajo de todos, con 6.000 millones de dólares en volumen en 2018, por ejemplo, diariamente. Suena un número loquísimo, pero igual entendiendo la escala de lo que representa una actividad financiera más, digamos, más establecida, más seria, vemos que sigue siendo algo muy pequeño. Entonces, ya para ir terminando esta última etapa del taller, esa pregunta sí que te la respondo al final para tenerla más clara, Juan. Como bien en principio aquí hablamos de blockchain en general como tecnología, vamos a ver para qué más se está utilizando el blockchain. Y es que en general, como parte de esto, blockchain, al ser una tecnología de código abierto, quiere decir que cualquier persona puede tomar el código de Bitcoin y armar su propia criptomoneda. ¿Qué sucede? El nivel de experimentación y el nivel de proyectos que han salido a raíz de esto ha sido algo significativo.
Pero, más allá de Bitcoin, que Bitcoin evidentemente es la precursora de esto, hay que darle las gracias a Ethereum, que Ethereum es, digamos, podemos decir que es la segunda criptomoneda más importante de todo este ecosistema, a pesar de que realmente no es una cripto, o sea, más allá, Ethereum es una red, ¿ok? Ethereum es una red, que de esas preguntas al final se las voy a responder. Déjenme terminar aquí y respondo la pregunta de David y de Giselle, igual que la tuya, Marco. Entonces, para ir culminando este etapa. Como les decía, o sea, la mayor parte del crecimiento del ecosistema blockchain a nivel de propuestas, a nivel de proyectos, es prácticamente gracias a Ethereum. Ethereum es la segunda blockchain pública más grande de todas. La primera es Bitcoin y la segunda es Ethereum, porque casi todos los proyectos se construyen dentro de la plataforma de Ethereum. Pero, ¿qué es lo que hace especial a Ethereum? ¿Qué es lo que hace realmente atractivo o disruptivo dentro de este escenario a Ethereum? Bueno, porque Ethereum representa, digamos, la versión 2.0 de blockchain. Incluso se denomina así, que Ethereum es la blockchain 2.0, porque trae a la mesa un término que se llama smart contracts o contratos inteligentes. ¿Okay? Esto nuevamente es un término más o menos un poco etéreo, un poco abstracto, pero lo que es Ethereum como tal es, perdón, lo que son los smart contracts dentro de Ethereum, puede decirse que son aplicaciones o programas que se ejecutan en su blockchain, en este caso la blockchain de Ethereum. Actúan como acuerdos digitales que son obligados a cumplir por una serie de reglas específicas. Quiere decir que dos partes pueden alcanzar compromisos vía blockchain sin necesidad de conocerse o confiar la una en la otra. Este concepto, como le dije, puede parecer muy abstracto, pero tiene una amplia cantidad de implicaciones que no tienen idea, porque a mí me gusta siempre dar este ejemplo. Fíjense algo. Imagínense que, toco madera, el día de mañana a mí pasa algo, y bueno, yo ya tengo programado lo que va a suceder después de mi fallecimiento. Por ejemplo, ¿qué va a suceder después de eso? Con un contrato inteligente. El contrato inteligente, por ejemplo, puede hacer que en el registro civil se elimine mi condición de vida, o sea, se actualice mi condición de vida. ¿Okay? También puede hacer que si, por ejemplo, yo tenía una herencia, la herencia sea depositada inmediatamente en las cuentas de las personas que sean afiliadas a ese contrato. También, digamos que si yo tenía propiedades, esas propiedades sean inmediatamente transferidas a algún familiar o a alguna persona a la cual yo haya dejado mi testamento. O sea, cualquier cantidad de cosas eh, eh, que implican procesos que se tengan que hacer cuando una persona, por ejemplo, fallece, un hecho tan lamentable, todos estos procesos pueden automatizarse gracias a los contratos inteligentes. Por ejemplo, algo que se ha experimentado en Estados Unidos es el tema en el mercado inmobiliario. Yo necesito simplemente tener el contrato donde la casa quede registrada que es dueño de esta persona. ¿Okay? Con blockchain, ese registro puede quedar allí y va a ser inmutable y va a ser verificable por todo el mundo, porque el contrato ya cumplió. Por ejemplo, para que el contrato se cumpla y quede registrado en la blockchain de Ethereum, yo tendría que haber pagado la cuota o la prima de la casa, digamos, el agente inmobiliario tuvo que haber registrado esa transacción en la red principal. O sea, todas esas condiciones que involucran un hecho transaccional se pueden automatizar dentro de un contrato inteligente y el mismo se va a ejecutar cuando todas las obligaciones o todas las condiciones se cumplen. ¿Okay? Esto es un concepto, como les dije, bastante amplio, un poco complicado de entender a la primera, pero sin duda es un escalón mucho más arriba de lo que, por ejemplo, Bitcoin puede hacer, porque ya esto es otro tipo de aplicaciones y de ver cómo blockchain realmente está generando procesos disruptivos dentro de la industria criptográfica. Incluso hay un ejemplo bastante curioso, que es de un amigo acá en Venezuela. Él compró un juguete en Japón, que el juguete lo vendía una empresa que trabaja con blockchain que se llama NEM. El juguete tiene un registro de marca y tiene un registro de origen, que él lo puede revisar en la aplicación cuando escanea el código QR del juguete. Cuando él escanea ese código, dice que el propietario es este pana,
el producto viene de este lugar, fue entregado a tal hora lo recibieron en Venezuela. O sea, tiene toda una cantidad de registro de origen que le permite saber a él que eso es un producto original y que realmente es la compra que hizo. Entonces, imaginen que eso suceda en otras industrias, como por ejemplo la industria de los alimentos, saber realmente de dónde provienen los alimentos, que a través del blockchain puedan registrarse, que a través de un contrato inteligente pueda verificarse cada proceso de la misma. Entonces, nuevamente, aquí lo que hay que hacer un poquito es como que tratar de ampliar las implicaciones de esto para entender por qué hay tanto interés en este tipo de tecnologías. ¿Okay? Entonces, aquí hay más o menos un overview de cómo está constituido actualmente el ecosistema de las criptos. Vemos acá en términos generales monedas como Bitcoin, Decred.net, entre otras. Aquí hay herramientas de desarrolladores, como por ejemplo aquí está Ethereum, entre otras plataformas. Fintech, o sea, en general hay toda una industria, como les decía, ya esto es una industria que está generada a partir de lo que Bitcoin trajo a la mesa, que es un ecosistema descentralizado. Eso es la principal propuesta de valor que trajo Bitcoin a la mesa, que es qué pasaría si las cosas que hacemos tradicionalmente las podemos descentralizar y que estén automatizadas en su mayor expresión. Entonces, ¿qué otros sectores interesantes se han visto cambiados por blockchain? Bueno, tenemos evidentemente el caso de la banca. La banca está muy interesada en ver cómo blockchain puede ayudarla a disminuir costos transaccionales, a generar un poquito más de confianza a sus usuarios, o sea, generar distintos tipos de aplicaciones que puedan mejorar su proceso cada día y que gracias a blockchain cada vez más puede tener mucha más transparencia, que es algo que se critica mucho a los bancos en su sector financiero. Tenemos también las votaciones. Hay varias propuestas por allí de varios proyectos que plantean modelos de votaciones para países donde, sin necesidad de que exista un ente electoral, como en este caso el CNE, puede existir una red que verifique en tiempo real los votos, la cantidad de personas que votaron, aquellos votos que fueron validados, o sea, todo eso automatizado sin la necesidad de que exista un ente central que sea quien dirija esto, sino que simplemente se genere el ecosistema para. Entonces, en este caso, para que esto sea posible, en el caso de votaciones, hay otro elemento que tiene que desarrollarse, que varios países están trabajando en eso, que es la identidad digital. Sin la identidad digital, un proyecto como este todavía no está factible, pero las implicaciones son para un futuro no tan lejano. En el caso de salud, temas de registros médicos, que el servicio sanitario a nivel de registro de información está muy fragmentado. O sea, a veces tú acudes a una clínica o vas a un hospital o vas a un centro de diagnóstico, un CDI, por ejemplo, acá, lo que sea, y cada uno de ellos va a generar información diferente, porque cada vez que ellos te analizan, tú vas por una patología distinta. Entonces, la idea es que todo esto existe un registro central, ¿okay?, que esté verificado y, digamos, protegido para que cualquier persona tenga un registro o digamos, un orden cronológico de su registro de salud bastante claro y bastante específico, sin importar a dónde él se esté dirigiendo, ¿no? El tema de gobernanza, creo que es uno de los temas más controversiales. Aquellos partidarios, digamos, más extremistas de blockchain establecen que un sistema basado en blockchain o en cualquier tipo de tecnología que sea similar a ella, puede incluso destituir al Estado de sus funciones. Entonces, la misma ha llegado a muchos debates sobre si el día de mañana es necesaria la figura del Estado, o es necesaria la figura del Estado, no, pero la figura del gobierno. Se ha puesto en duda porque muchos proyectos dan una factibilidad de esto. Incluso, como dato curioso, hay un proyecto súper loco de blockchain que, si mal no recuerdo, se llama Centurión, algo así, y son personas que ellos dicen que su identidad o su verdadero país está en internet, que se llama el país Centurión. Ellos tienen un pasaporte, tienen una identidad digital dentro de la red que maneja Centurión. Nuevamente, es algo bastante utópico, bastante loco, pero que llama la atención hasta dónde pueden llegar este tipo de tecnologías. Por acá tenemos el caso de la caridad. Digamos, las donaciones a nivel mundial, tanto institucionales como particulares,
son muy susceptibles a temas de corrupción. Si yo logro generar un sistema que me permita traquear a dónde va el dinero que yo estoy generando, que yo estoy donando, va a hacer que el proceso sea mucho más transparente y sea más confiable entonces para ciertas entidades. Este es un punto bastante interesante que trata de hacer entidades como la ONU, que tratan de precisamente tener un rastreo mucho más preciso de todas las donaciones que hacen ellos a otros países y también que los países hacen hacia otras localidades. Y el crowdfunding, por acá que me llamó también la atención, el crowdfunding ya de por sí es un sistema medianamente descentralizado porque no depende, digamos, de la banca o institución que sea quien te haga el financiamiento, sino son las mismas personas que se encargan de financiar o ayudar a una causa en específico. Sin embargo, bueno, nuevamente hay temas de transparencia, temas de costos asociados que normalmente el blockchain quizás pudiese ser la vía correcta para eso. Entonces, para ir terminando, realmente el tema blockchain es interesante, muchachos, porque es un cambio de paradigma en relación a las cosas como las solemos conocer. O sea, sin duda nos llama la atención a analizar un poco de qué tanto, o a ver, qué tanto entendimiento tienen estos distintos factores tecnológicos sobre cómo realmente se desenvuelve el ser humano. O sea, y creo que el factor más importante es entender que quizás esta persona sí esté en un pelo más claro de cómo realmente el ser humano puede coexistir, desprendiéndose de la confianza directamente, sino que a través de sistemas que nos permitan tener, digamos, una transparencia mucho más interesante, de que la corrupción pueda de manera paulatina seguir disminuyendo. O sea, que esos males que han caracterizado la historia humana puedan de una vez por todas ser totalmente erradicados y que permitan preocuparnos de ahora en adelante por otras cosas. Entonces, como les mencionaba, el punto de inflexión para que esta tecnología tuviese un impacto verdadero, tanto en la comunidad científica, tanto en la comunidad política, en la comunidad económica, es, sin duda alguna, la crisis de 2008. Porque esto presentó en que las personas empezaran a cuestionar realmente si lo que sucedía en el mundo es correcto y por qué se están pagando las consecuencias de algo que alguien más hizo de manera incorrecta. Entonces, nuevamente, la filosofía detrás de este tipo de tecnologías sí es un poco anárquica, o sea, tiene un poco de contexto de confrontación, porque precisamente los ideales que ella busca, que buscan, digamos, las personas que trabajan en este medio, es tratar en lo posible de democratizar los servicios, democratizar las instituciones y que sea lo más transparente posible para que el día de mañana ningún altercado relacionado a corrupción o hechos incluso el tema del lavado de dinero, que no lo crean, es un hecho bastante lamentable dentro de cualquier sociedad, porque implica el primer método de financiamiento de los grupos de violencia, puede ser entonces también erradicado a través de este tipo de tecnologías. Entonces, de verdad no me queda más nada por decir, creo que me alargo un poco. Este tema siempre es bastante denso y bastante complejo de explicar al inicio, pero creo que es importante que todos estemos al tanto de esto. Mi llamado nuevamente es que cada uno de ustedes se involucren de una manera un poco más proactiva con la tecnología, si bien sea desde el ámbito de programación o cualquier otra cosa, pero que vayan generando ese entendimiento de las implicaciones que tiene la tecnología, porque no son solamente a nivel de negocio, sino son a nivel social. Incluso a nivel social los hábitos son los impactos son bastante complejos de entender, pero la idea es que cada uno de ustedes desarrolle esa área de pensamiento. Entonces, de verdad, muchas gracias muchachos, espero que les haya gustado y ahorita voy a responder las preguntas que tienen pendientes por ahí. ¿Okay? Juan me pregunta qué opina de Poloniex. Poloniex, para algunas personas, para tener en contexto, es un exchange. Un exchange se encarga de comprar y vender criptomonedas como si fuese la bolsa. Poloniex ha sido reconocido con el tiempo, sin embargo, por ejemplo, los que yo he utilizado son Binance y Bitfinex. De ahí no me salgo porque realmente me ofrecen lo que yo quiero en ese momento. David me hizo esta pregunta por acá.
¿El dinero físico podría ser reemplazado en su totalidad por las criptomonedas? Mira, esto es una pregunta bastante interesante y que tiene bastantes implicaciones actualmente. Por ejemplo, durante todo este transcurso de la crisis del coronavirus, han salido dos elementos importantes que quizás la gente no los haya notado. Primero, en la Cámara, en el Senado estadounidense, se planteó la propuesta de un dólar digital, ¿okay? Directamente manejado por la Reserva Federal. Este hecho implica entonces que la economía estadounidense, a nivel de entender las implicaciones del dinero digital como tal, a través del entendimiento que ha dejado las criptomonedas, quiera meterse de lleno en esto, ¿ok? El segundo hecho importante es que China, desde el año pasado, ya venía trabajando en su propia criptomoneda, que de hecho hace menos de 2 semanas ya empezó a hacer las pruebas. Nuevamente, una criptomoneda basada en el Banco Central de China, y va a ser manejada por ellos. China sí tiene digamos, un espectro más completo o tiene un ciclo digital mucho más completo porque tiene aplicaciones como WeChat, que les permite hacer pagos de cualquier cosa directamente desde el teléfono. Entonces, creo que China, además de también tener la naturalidad de China que puede imponer directamente una ley que se use esta moneda y no se use otra, creo que fácilmente puede reemplazar por completo el dinero físico. Que incluso ya eso venía pasando. El dinero físico ya muy pocos países lo utilizan porque digamos, ineficiente. O sea, es realmente ineficiente el uso del dinero físico. Pero sí, creo que sí puede llegar. No quizás con una criptomoneda de esta, pero sí puede llegar con alguna propuesta gubernamental. Aquí Giselle Andrade me pregunta cómo recomiendas iniciar el tema de blockchain y criptomonedas. Yo les puedo pasar esta presentación para que cada uno de ustedes pueda ir agarrando cada elemento del cual hablo acá y que pueda ir entonces detallándolo con más calma. Si me preguntas de qué manera iniciar, hay varios blogs como el de Cripto Noticias, que es un blog interesante y es una iniciativa venezolana, y te recomiendo Andreas Antonopoulos. Lo voy a escribir por acá. Andreas Antonopoulos es uno de los mejores divulgadores de información de criptomonedas relacionado a Bitcoin, netamente Bitcoin, no creen otra cosa que no sea Bitcoin. Pero él es uno de los mejores. De verdad que con él sí te recomiendo que veas sus videos, si estás muy interesado en el tema, y que realmente él tiene una facilidad increíble de explicar estos temas como no tienes ni idea. Muchos de los que estamos metidos en el tema de divulgar información lo tenemos a él como referente de cómo hacer que este tipo de contenido sea mucho más didáctico y mucho más, digamos, digerible para las personas que nos escuchan. Okay. Oscar, pregunta que sí, porque dijiste que las medidas que se tomaron. Mira, la pregunta que me hace Oscar es interesante, porque me dice qué tipo de políticas pueden aplicarse para ir a la par del desarrollo tecnológico. Mira, yo creo que en este caso tiene que haber un cambio total del entendimiento de la tecnología. Incluso hay un hecho que a mí me marcó mucho cuando lo pude observar, creo que fue en 2017-2018, que Mark Zuckerberg, que es el fundador de Facebook, se dirigió al Senado a hablar directamente por los escándalos que habían sucedido con Facebook. Ese evento para mí significó realmente un punto de inflexión, porque la política se está enfrentando directamente a la tecnología, y lamentablemente la política no entendía la tecnología. Entonces, aunque parezca algo no tan relevante, para mí realmente ese día representó un punto de inflexión porque la política se estaba dando cuenta de que no entendía lo que sucede con la tecnología. Y a partir de ahí es que empezaron a hacer como que más investigaciones, más adiestramientos para entender qué sucede, o sea, por qué la tecnología está a esta escala y por qué todavía no la comprendemos. Eso evidentemente, por ejemplo, se trasladó a que cuando Facebook quería lanzar su moneda, su criptomoneda que se llamaba Libra, el Senado inmediatamente se la haya cancelado. Porque, nuevamente, no estaban en la capacidad de entender las implicaciones de esto, además que ya tenían como que una relación de poca confianza con Facebook, entonces esto impidió que fuese aprobado este proyecto. Si me preguntas qué medida como tal,
Mira, creo que desde el principio el sector político debería invertir en conocimiento relacionado a las implicaciones tecnológicas y entender hasta en qué punto estamos. ¿Okay? Y debería ir en función de implementar más medidas para fortalecer el desarrollo tecnológico en los países, pero que además eso vaya a un lado de educación en todos los sectores. O sea, para mí cualquier sector, no importa de qué estemos hablando, no importa si eres contador, no importa si eres administrador, si eres economista, todos deberían tener un factor tecnológico metido en su plan académico. Entonces creo que esa puede ser una de las medidas inicialmente que pueden tomar los políticos para entender realmente hacia dónde puede llegar eso. ¿Ok? ¿Qué otra pregunta por allí? Ajá, este elemento puede, aquí Bianca me pregunta sobre gobernabilidad, este elemento puede beneficiar las relaciones dentro del Estado, terminaría convirtiéndose en una amenaza para lo que hoy significa el Estado como lo conocemos. Mira, esta pregunta es bastante buena, Bianca. Sabía que alguien iba a hacer esa pregunta, que fino que le hiciste tú. Nuevamente, es un punto de inflexión, ¿ok? Que va a depender realmente de cómo los estados, de cómo las personas, primeramente, y cómo los estados también la asumen. Si me preguntas este tipo de tecnología, porque no solamente es blockchain, ¿no? Es todo, es inteligencia artificial, es Internet de las Cosas, es Big Data, sobre todo Big Data. Todo este tipo de tecnologías digitales que son exponenciales en la actualidad, de alguna u otra manera ya están modificando la naturaleza del Estado. ¿Okay? Y el día de mañana, yo creo que ya es algo inevitable que el Estado se modifique por causa de elementos tecnológicos. O sea, más bien creo que el Estado debería tratar de asimilar en la mayor medida lo posible la tecnología como parte de su fuerza, como parte de su fuerza de acción más allá de algo totalmente externo. Muchos países lo han logrado, muchos países han implementado esto. Noruega es un caso increíble de digitalización. Noruega es el país que ya no utiliza, por ejemplo, efectivo y que todos sus planes, digamos, públicos son desarrollados a través de tecnologías digitales. O sea, es el que más ha tenido más claro que no pueden correr tras la tecnología, tienen que subirse más bien al sendero tecnológico. Entonces, si me preguntas, creo que ya, por lo menos bajo mi criterio, ya creo que es algo inevitable, creo que el Estado sí va a mutar en los próximos años, que de hecho es algo que yo quiero ver, que el Estado cambie, o sea, que la figura del Estado cambie como lo conocíamos antes, porque eso significaría un gran cambio para la sociedad actualmente. ¿Okay? Entonces, creo que no hay más preguntas por acá. De verdad, miren, muchachos, agradecidos con... Ah, bueno, aquí hay una pregunta de Valentina. ¿Conoces casos de empresas que estén transando en Bitcoin? En Venezuela hay varias empresas que tienen modelos de negocio que transan en Bitcoin, pero no las empresas en general no representan... A ver, me explico mejor. Las empresas usan a Bitcoin como un canal extra de monetización. Por ejemplo, si alguien quiere pagarte en Bitcoin, tú habilitas tu pasarela de pagos en Bitcoin a través de empresas que habilitan este tipo de servicios y no hay ningún problema. Por ejemplo, hay empresas que hacen como una intermediación para pagar cosas en Amazon por Bitcoin. Tú les pagas a ellos, ellos hacen todo el proceso de traqueo y te hacen tu pedido, tú lo tienes. Pero formalmente, una empresa que esté dedicada al 100% a aceptar Bitcoin todavía no sucede. ¿Okay? A menos que sea una empresa netamente criptográfica. Sin embargo, empresas tradicionales lo que han hecho es adaptarse a este tipo de iniciativas y lo que hacen es añadir un nuevo canal de pagos a través de Bitcoin. La empresa que sí iba a hacer eso es Facebook a través de Libra, que es su criptomoneda, pero que bueno, lamentablemente con todo lo que sucedió en el Senado no lo pudo implementar. Pero ella iba a ser la primera en hacerlo. Entonces, bueno, del resto de las gracias a todos, gracias por las palabras. Le agradezco muchísimo el espacio por acá. No sé si Babsi ya está aquí y puede decir algo, pero de verdad gracias a todos por prestar atención y bueno, por estar acá. Buenísimo entonces, muchachos. Gracias a todos, de verdad que sí. Espero que les guste y bueno, creo que hay varias actividades que voy a realizar con Babsi en los próximos días, así que estén atentos